Hola emprendedoras, emprendedores, ¿qué tal? Este es el tercer vídeo sobre el genograma Workbook familiar para la potenciación de nuestros proyectos conscientes. Si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendas que los veas previamente. En el primero hablamos del propósito y lo que conseguimos trabajando con el genograma. En el segundo te he explicado la representación gráfica básica del genograma y en este tercero finalmente te explico las circunstancias especiales y cómo se representan, ¿de acuerdo? Soy Pablo Ferraro de Systemia Consulting y en este canal te explico todo relacionado sobre constelaciones organizacionales y coaching sistémico para la correcta gestión de tu proyecto consciente y también para el trabajo con tus clientes. Si te interesan estos temas, dale like, suscríbete y compártelo con otros emprendedores como tú. Bien, vamos allá. En el vídeo anterior no lo he dicho, pero es importante decirlo, que el genograma siempre lo tenéis que dibujar a mano, eso es importante, no lo hagáis en ordenador porque se pierde la conexión con los dos hemisferios del cerebro, derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? Y entonces siempre cuando dibujamos a mano, además de que estamos más conectados con nuestra esencia, trabajamos con los dos hemisferios y además van a surgir cosas que después las podemos analizar, como por ejemplo si hemos representado por ejemplo la línea materna más grande que la paterna, por ejemplo, o si se nos ha olvidado a alguien, o cualquier circunstancia que dibujándolo a mano lo vamos a ver mucho mejor, además de hacer un trabajo mucho más profundo y una conexión mucho más directa, ¿de acuerdo? Entonces, siempre dibujarlo a mano. Yo recomiendo un formato DIN A3 horizontal, una cartulina blanca y uno o dos rotuladores de colores, ¿de acuerdo? Bien. Temas o circunstancias especiales un poco más complejas que os los quiero explicar en este vídeo aparte para no confundiros con la representación gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, también comentaros hasta dónde conviene hacer el genograma, cuántas generaciones. Bien, entonces yo diría que como mínimo lo que es imprescindible es hacerlo de vuestra generación, es decir, vosotros y vuestros hermanos, de la generación inferior, es decir, vuestras parejas, exparejas e hijos, y después la generación anterior de los padres y la anterior de los abuelos. Esto diría yo que es lo mínimo, es decir, vuestra generación, vuestros hijos, si aquí por ejemplo hay hijos, entonces sería vuestra generación actual, la nueva generación que serían vuestros hijos, vuestros padres, los abuelos y también estaría bien si tenéis información de los bisabuelos, ¿de acuerdo? Con respecto a la información, por supuesto es importante cuanta más información tengáis y seáis capaces de plasmar, mucho mejor. Pero no os obsesionéis con la información, ¿de acuerdo? Ya el propio trabajo de la representación gráfica nos aporta una estructura visualmente. El hemisferio derecho entiende claramente, bueno, que si yo soy o en este caso sería una mujer, entiende, ve cuál es su lugar y esto ya de por sí es muy bueno y nos proporciona muchísima estructura, ¿de acuerdo? No es tan importante los datos, sino la representación, es decir, si yo no sé cómo se llama un bisabuelo, no importa, pero dibujarlo, porque os va a dar una dimensión de vuestra familia interesante, ¿de acuerdo? Entonces ponéis todos los datos y los que falten no pasa nada, simplemente no los ponéis, ¿de acuerdo? También os tengo que decir que una vez se empieza a hacer el trabajo, a veces empiezan a llegar un montón de datos previamente o posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces esto es un documento vivo que os aconsejo que lo tengáis presente, por ejemplo, en vuestra habitación, en vuestro despacho, en un lugar donde le vayáis añadiendo los datos que os van llegando, ¿de acuerdo? Porque a veces, de una manera muy mágica, empiezan a llegar un montón de datos a partir de que empezamos a hacer este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces los vamos añadiendo. Bien, circunstancias especiales. En este segundo ejemplo, pongamos que el genograma es de una mujer, entonces os representáis vosotras
con una elipse y una doble elipse representando que es vuestro genograma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos cómo se representa una pareja actual, que sería esta de aquí, a vuestra derecha, pero en vez de una línea ponemos una línea discontinua. ¿Por qué? Porque representa que estáis en convivencia, pero no ha habido un matrimonio o un compromiso como puede ser un matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces lo pondríamos discontinuo. Pongamos, por ejemplo, que sí que habéis tenido 2 matrimonios anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta poner el más cercano más cerca, que es el segundo, y el anterior, el primero, un poquito más lejos, y estarían a vuestro lado derecho, ¿de acuerdo? La pareja actual, perdón, a vuestra derecha, y las parejas anteriores a vuestra izquierda, ¿de acuerdo? En este caso, imaginaros que sí que hubo matrimonio y entonces lo dibujamos con una línea continua. Entonces, ¿ves? Matrimonios anteriores a vuestra izquierda, convivencia con una pareja actual a vuestra derecha. Y pongamos que hubo, por ejemplo, aquí un hijo del segundo matrimonio, ¿de acuerdo? Si fuera del primero, lo situaríamos por aquí. En este caso, un varón, ¿de acuerdo? Bien. Más tipos de representación. Por ejemplo, cuando hubo un divorcio, lo representamos con 2 líneas así inclinadas, ¿de acuerdo? Si en vez de divorcio fue simplemente una separación, sería una línea, ¿de acuerdo? Bien, más circunstancias. Aquí tenemos cómo representamos si hubo gemelos. Lo representaríamos así, partiendo del mismo punto. En este caso sería un niño y una niña y un niño. Y si en cambio son mellizos idénticos, los representaríamos así, uniéndolos por, además de estas 2 líneas inclinadas, una línea horizontal, ¿de acuerdo? Así es la forma de representar los gemelos y los mellizos. Y entonces también, ¿cómo representamos los abortos? Bien, si es un aborto por causas naturales, lo representamos con una cruz. Si es un aborto provocado, lo representamos con un círculo, ¿de acuerdo? Bien, estas son las circunstancias más relevantes a representar. Aparte, como os dije en el anterior vídeo, pondríamos siempre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, ¿de acuerdo? Para hacerlo más fácil, también poner en este caso, por ejemplo, el padre, pues la edad actual, ¿de acuerdo? Y también podemos poner la edad de defunción, aquí si es una defunción pondríamos la edad de defunción al lado también, ¿de acuerdo? Después, como os comenté, siempre el nombre y los 2 apellidos, la profesión y todos los hechos relevantes que consideréis. Los hechos relevantes están en el vídeo número 1, ¿de acuerdo? Y después ya trabajaríamos en la interpretación, es decir, ver los vínculos, ver los patrones, ver las vinculaciones profundas, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo más relevante con respecto al genograma, ¿de acuerdo? Os haré otro vídeo donde os enseñaré un par de meditaciones de sanación, donde integramos a todos los miembros y todos los hechos en el corazón, y también otra meditación donde imaginamos a todos los miembros de la familia a nuestras espaldas, para sentir esa vinculación profunda con nuestra familia de origen. Bien, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta os podéis poner en contacto conmigo. Un saludo.